Ok, entonces aquí ya debe de estar eh, el ejercicio corregido del último. Y lo único que cambió fue aquí los elementos que teníamos acá. Pero los demás datos son iguales, entonces en realidad se hace de la misma forma como les puse ahí en Ubicua. Pero ahorita lo vemos. Bueno, entonces acá en el primero, es directamente una aplicación de la ecuación del gas ideal. Tenemos 4 moles de helio, están a esta presión de 1.35 atmósferas y a 10 grados centígrados. Queremos ver cuál es la temperatura del gas si es que se comprime a la mitad del volumen original que tenía con esta presión de 2 atmósferas. Entonces acuérdense, en los problemas del gas ideal, pues siempre hay que ver qué es lo que está cambiando, qué es lo que nos piden, cuáles son los datos que tenemos, y ya de ahí nada más es manipular la ecuación según el caso. Entonces fíjense aquí, queremos la temperatura, es lo que tenemos que encontrar, la temperatura final. Estaba inicialmente a esta temperatura, queremos ver cuál es la temperatura final. Tenemos la presión inicial, la temperatura inicial. No tenemos el volumen, solo sabemos que se comprimió a la mitad del volumen original. Y tenemos 4 moles, que aquí entonces estos no están cambiando, no dicen en ningún lado que le estemos quitando, metiendo gas. Entonces, lo único que tenemos constante aquí pues, es el número de moles. La, la presión pues, va a cambiar de 1.35 a 2. La temperatura va a cambiar, nos están pidiendo la final. Y el volumen pues también cambió porque ahora está a la mitad del volumen original. Okay. Entonces, una vez que ya identificaron qué es lo que permanece constante, qué es lo que cambia y cuál es la incógnita que tenemos que encontrar, pues ya nada más es ver cómo lo utilizamos acá en la ecuación del gas ideal. Entonces, pues tenemos la ecuación y lo que tenemos es que únicamente el número de moles es constante. Entonces lo podemos escribir como presión por volumen entre temperatura es igual a N por R, y como el número de moles es constante, entonces pues todo esto es una constante. Y una vez que ya lo tenemos así, entonces podemos identificar dos estados de equilibrio, pues simplemente esta combinación de variables en el estado inicial debe ser igual a la misma combinación en el estado final. Entonces lo ponemos como la presión 1 por el volumen 1, la temperatura 1, pues tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Y ya de aquí, pues es simplemente ver cuál es la variable que necesitamos. Están pidiendo la temperatura final, o sea, la temperatura 2. Entonces hay que despejar de aquí, sustituir los datos y ya con eso queda. Bueno, entonces, para despejar de aquí la temperatura 2, pues simplemente la pasamos multiplicando para acá. Y todo esto lo pasamos dividiendo. Entonces la temperatura 1 va a pasar a multiplicar acá. Aquí. Y esto, la presión 1 por el volumen 1, pues va a pasar dividiendo. Nos queda así, entonces, a final de cuentas,
la temperatura 2. Del lado derecho ya tenía presión 2, volumen 2. La presión 1 y el volumen 1 pasan dividiendo entonces. Y la temperatura 1 pues la paso multiplicando. Y queda así. Entonces ya tenemos la presión inicial, tenemos la presión final, tenemos la temperatura inicial. No tenemos información sobre el volumen, excepto la condición de que se comprimió la mitad. Entonces eso lo aplicamos aquí. O sea, el volumen 2 va a ser la mitad de lo que teníamos. El volumen 1 entre 2. Y con eso pues, ya necesitamos saber el volumen porque se cancela el volumen inicial. O sea, esto de aquí, voy a escribir el volumen 2 nada más aquí multiplicado para que se vea más fácil. Pues tenemos la presión 2 entre la presión 1. El volumen 2 pues es volumen 1 entre 2. Esto multiplicado por 1 entre el volumen 1, multiplicado por la temperatura 1. ¿Okay? Simplemente lo separé así, nada más para que se vea más fácil. Lo podemos poner de aquí directamente. B1 entre 2, dividido entre B1, se cancela B1, y nos queda nada más el 2 abajo. ¿Sí? Entonces aquí cancelamos el volumen inicial. Y ya nos queda nada más así, entonces presión 2 entre, voy a poner de una vez aquí la temperatura 1, entre 2 veces la presión 1. Todos esos datos ya los tenemos, entonces ya nada más es sustituir todo lo que teníamos ahí. La presión 2 eran 2 atmósferas. Y la presión 1 de 1.35, entonces no está multiplicado por el 2. 1.35 atmósferas. Y multiplicamos por la temperatura 1, que eran 10 grados. ¿No? Aquí ya hay que tener cuidado de pasarlo a kelvins. La presión la podemos dejar así en atmósferas. Entonces nos quedaría 283.15 kelvins. Bueno, nada más vean cuánto da eso. De hecho, es mucho más sencillo porque también el 2 lo podemos cancelar. Al final de cuentas, este 2 se va con este 2. Entonces, nada más es dividir 283.15 entre 1.35. Te da 209.74. Ok. Y esto pues está en kelvins. Muy sencillo entonces. Entonces, esa es la idea en todos estos ejercicios donde nada más hay que aplicar la ecuación del gas ideal. Entonces, revisen los datos que tienen, la variable que les están pidiendo, lo que permanece constante, y ya sea que se aplique directamente la ecuación o que lo pongamos así de esta forma, dependiendo lo que esté constante, para poder igualar dos estados de equilibrio. Y ya de ahí, pues, despejamos lo que necesitamos. Bueno, vámonos al siguiente, que es de estos ejercicios de estequiometría. Pues aquí también la idea es sencilla. Hay varias formas según los datos que tengan, pero lo esencial es que siempre tienen que relacionar el número de moles de los datos que tengan con lo que les piden encontrar.
mediante la reacción que ya esté balanceada. Ese es el objetivo principal. Una vez que tienen el número de moles de lo que se produjo, de lo que reaccionó, lo relacionan con el elemento que le están pidiendo mediante la reacción, y ya después ven si aplican la ecuación del gas ideal o se multiplica por la masa molar o se divide entre la masa molar según lo que se le estén pidiendo. Pero la idea fundamental es que hay que relacionar el número de moles con la reacción. Después puede ser que también haya que aplicar 2 veces la ecuación del gas ideal al principio. Después relacionan el número de moles y la vuelven a aplicar al final. Y por ejemplo, en la tarea tenían uno de ese tipo donde la reacción se da a una presión y temperatura, pero quieren ver acá el producto a otros valores de presión y temperatura, entonces ahí hay que aplicar 2 veces la ecuación del gas ideal. Bueno, pero vamos a entonces. Aquí tenemos nitrógeno más hidrógeno que producen amoníaco y tenemos que se consumen 560 gramos de nitrógeno. Nos están pidiendo que encontremos el volumen de amoníaco producido a esta temperatura y presión. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tenemos datos del nitrógeno y queremos obtener datos del amoníaco. Entonces, lo primero es, como tenemos los datos del nitrógeno, tenemos que encontrar el número de moles de nitrógeno que se consumieron. Eso lo relacionamos con el número de moles de amoníaco mediante la reacción. O sea, aquí es donde se aplica la estequiometría. Y ya después, si tenemos el número de moles de amoníaco, pues simplemente utilizamos la ecuación de gas ideal con estas condiciones y encontramos el volumen. Bueno, ahora si tenemos la masa y queremos saber el número de moles, entonces acuérdense, hay que dividir entre la masa molar. Entonces necesitamos la masa molar del nitrógeno. Vamos acá de regreso y Es 28, ¿no? ahorita lo ponemos bien. Voy a poner aquí otra vez la reacción nada más para tenerlo. Ok, entonces teníamos 560 gramos de nitrógeno. Nada más aquí tengan cuidado que busquen la del nitrógeno molecular o la del dinitrógeno, porque a veces si le ponen nitrógeno, pues les va a dar el ADN solito. Pero aquí tenemos dos. Entonces, el nitrógeno molecular. Simplemente hay que checar que sea esa. Me habías dicho 28, ¿eh? Sí. Entonces, Sí. multiplicamos por el inverso de la masa molar, que es lo mismo, dividimos entre la masa molar. Vamos a ponerle todos los decimales. En la masa molar es 28.0134. Bueno, conviene dejar todos los decimales y ya al final lo aproximamos para que tengamos menos errores de aproximación. Entonces, pegamos sobre mol. Multipliquen eso, se van a cancelar los gramos y nos queda nada más mol arriba. ¿Cuánto les queda ahí? $19.99, que podría ser 20, ¿no? Que podría ser 20.
Vamos a dejarlo ahorita así. Entonces, estos son moles de nitrógeno. Con esto pues ya tenemos el número de moles de nitrógeno. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya que tienen el número de moles de los datos que tengan, del producto que reaccionó, de los reactivos que reaccionaron o del producto que se obtuvo, entonces ahora sí utilizamos la reacción para relacionarlo con lo que queremos, con el número de moles, en este caso del amoníaco. Entonces, si tenemos estos 19.99 moles de nitrógeno, y acuérdense que todo esto son reglas de 3, a final de cuentas. Te lo voy a escribir así, todo junto. De la reacción balanceada tenemos que un mol de nitrógeno equivale a 2 moles de amoníaco. Entonces, lo escribimos así. Ponemos abajo el que queremos que se cancele. Pues este es un mol de nitrógeno equivalen a 2 moles de amoníaco. Esta es la parte de estequiometría, que es muy sencillo. Entonces, vamos a cancelar esto y nos van a quedar los moles de amoníaco que se produjeron. Entonces, simplemente hay que multiplicar por 2 y ahí pues, les va a quedar pues casi 40, ¿no? Entonces, y si hacen eso, Sí, son casi 40, pero en sí te da 39.98. vamos a ponerlo así entonces. Gracias. Estos ya son moles de amoníaco. Y ya que tenemos el número de moles, entonces ahora sí vemos qué necesitamos para encontrar lo que nos pedían. En este caso nos piden el volumen. Y tenemos aparte que este amoníaco ya se produce a esta temperatura que nos dan de 27 grados centígrados y presión de una atmósfera. Queremos volumen, ya tenemos número de moles, temperatura y presión, entonces ya sustituimos directamente en la ecuación del gas ideal. Despejamos el volumen. Y ya nada más es sustituir. Entonces teníamos 39.98 moles. La constante, pues lo tenemos en la presión en atmósfera, entonces vamos a usar la de atmósfera al litro. La temperatura, como son 27 grados, nos quedan entonces 300.15 kelvins. Bueno, todo está dividido entre la presión, que es 1, una atmósfera. Entonces simplemente hagan esa multiplicación. Y nos quedan 904.7, ¿no? Lo que me salió aquí a mí. Nada más váyanlo revisando. Y estos son litros. Tenemos la constante en atmósfera por litro. De hecho, pues lo podemos aproximar ahora sí a 935 litros, que es la respuesta que tenemos ahí. ¿Okay?
Y ya está. Entonces, puede ser que inicialmente tengan el volumen y datos sobre la temperatura y la presión. Entonces, utilizan la ecuación del gas ideal, obtienen el número de moles, lo relacionan con la reacción y nuevamente, pues ya sea que vuelvan a utilizar la ecuación del gas ideal o la masa molar. Realmente son esas únicas opciones, pero lo principal es que puedan relacionar los números de moles mediante la reacción. Haciendo eso, pues ya nada más es ver qué es lo que hay que utilizar para llegar al resultado. Bueno, entonces este está fácil. Vamos al otro. Acá en el 3, pues este también es de estequiometría. Dice, en la reacción para formar vapor de agua, encuentra el volumen de vapor producido si se consumen 40 litros de hidrógeno molecular. Y aquí nos dicen que todos los gases están a la misma presión y temperatura. ¿Okay? Entonces, bueno, un dato importante. Y por ejemplo, en el de acá, nada más tenemos información de a qué presión y temperatura estaba el producto. Acá esto pues podría darse a otra presión y temperatura distintas. ¿Okay? Bueno, pero aquí nos dicen que todo está a la misma presión y temperatura, toda la reacción procede a la misma temperatura y presión, y eso lo hace mucho más fácil. Entonces, aquí pues, ni siquiera tenemos una reacción, primero habría que escribir la reacción, simplemente la reacción para formar agua, que es muy sencilla, entonces vamos a partir de ahí. Ok, entonces vamos acá de regreso al 3. Necesitamos hidrógeno y oxígeno. Y bueno, acá tenemos, todos son gases, voy a ponerlo. Porque se produce vapor de agua, entonces todos son gases y lo único que nos falta aquí es, aquí ya tenemos dos hidrógenos, pero aquí tenemos un oxígeno y acá tenemos dos. Pues para que esté balanceada la reacción, pues simplemente le multiplicamos aquí por un 2. Eso ya nos daría los dos oxígenos, pero entonces ahora tenemos 4 hidrógenos. Entonces también le ponemos un 2 acá al hidrógeno. Y ya está, ¿no? Esta pues es muy fácil y rápida de balancear. Entonces ya tenemos aquí nuestra reacción balanceada. Nuevamente pues hay que ver entonces la relación entre los moles. Entonces aquí nos dicen que se consumieron 40 litros de hidrógeno. Y queremos saber cuántos litros de vapor de agua se produce con eso. Forma de hacerlo, digamos, si tuviéramos la presión y la temperatura, ya tenemos aquí el volumen, sacamos el número de moles de hidrógeno, lo relacionamos con la reacción, con la del agua, y luego volvemos a utilizar la ecuación del gas ideal. Ni siquiera tenemos la presión y la temperatura, solo nos dicen que se mantuvieron constantes. Y entonces es mucho más fácil porque acuérdense que cómo se relaciona el volumen con el número de moles. Si la presión y la temperatura son constantes, tenemos nuestra ecuación de gas ideal. Sería B entre N igual a constante, ¿no?
Sería entre n igual a constante, exactamente. Porque acá nos quedaría entonces RT entre P, que todo esto es constante. Y eso lo que nos dice entonces es que el volumen pues, es proporcional al número de moles. De hecho, es la ley de Avogadro o algo así, ¿no? Entonces ya ni siquiera necesitamos saber cuál es la presión y la temperatura. El número de moles, que es lo que necesitamos, pues es directamente proporcional al volumen. Y ya tenemos el volumen. Entonces aquí podemos usar directamente la reacción. ¿Okay? Tenemos entonces que la relación acá de la reacción balanceada es de 2 a 2, que a final de cuentas, cuando hacemos la estequiometría, pues nos da 1. De 2 a 2 entre el hidrógeno y el agua, ¿no? ¿Okay? Entonces, eran los litros de hidrógeno. Lo ponemos así, 2 moles de hidrógeno de la reacción balanceada equivalen a 2 moles de agua. Entonces, como la relación es de 2 a 2, la estequiometría nos da 1 aquí directamente, multiplicado por el volumen que estaba acá de hidrógeno, eso nos da el volumen de agua, que es, a final de cuentas, los mismos 40 litros. Y ya, hicimos. Estos ejercicios de estequiometría, cuando la presión y la temperatura son constantes, pues es muy sencillo porque podemos utilizar directamente esto, que volumen, y dado que tienen el volumen, usamos directamente que volumen y número de moles son directamente proporcionales. Entonces los podemos relacionar ya directamente de la reacción. ¿Okay? Bueno, entonces ya está. Vamos, sigue. Este ya es de calorimetría. Acá tenemos inicialmente 1,5 kilos de agua a 28 grados centígrados, que está en su calorímetro, en un recipiente aislado. Le añadimos 0,6 kilogramos de hielo a esta temperatura de menos 22 grados centígrados. Y en el equilibrio, ya una vez que alcanzamos la temperatura de equilibrio, se encuentra que no se derritió todo el hielo. O sea, vamos a tener ahí una mezcla de agua y hielo, que entonces tiene que estar a 0 grados. Lo que queremos saber aquí es el hielo que queda. ¿Cuánto nos queda si inicialmente teníamos estos 0,6 kilogramos de hielo? Una parte de ese hielo pues, se va a derretir, pero no todo. Entonces queremos saber cuánto queda. Ok. En todos estos ejercicios de calorimetría, siempre tienen que empezar con ver cuántos son, escribir los calores que intervienen. Acuérdense que estamos aplicando simplemente conservación de la energía, entonces hay que escribir todos los términos. Y si están bien escritos, solito nos dice quién perdió energía, quién ganó energía. Entonces aquí tenemos el agua que teníamos inicialmente en el calorímetro. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle aquí el calor del agua, que va a perder energía, ¿no? Por una temperatura de 28 grados centígrados y acaba en 0 grados centígrados. Acaba en una temperatura menor, entonces
pierde energía. Esa energía que pierde, pues la gana el hielo, por eso se derrite una parte. ¿Okay? Luego tenemos entonces también el calor del hielo. Aquí tenemos que inicialmente está a menos 22 grados centígrados y la mezcla acaba en 0 grados centígrados. Entonces, de menos 22 grados centígrados pasa a 0 grados centígrados. Gana energía. Y aquí es todo el hielo porque se empieza a derretir hasta que llegamos al punto de fusión, que son 0 grados centígrados. ¿Okay? Que es lo mismo que el punto de congelamiento del agua, acuérdense. Entonces, primero hay que llevar el hielo de menos 22 grados a 0 grados. Esta parte de aquí. Una vez que está en 0 grados, entonces ahí va a haber un cambio de fase. Y entonces hay que añadirle acá otro término que nos dé el calor necesario para que se produzca el cambio de fase. Entonces aquí vamos a ponerle Q. Ya no le voy a poner hielo. Vamos a ponerle F para que nos acordemos que es de fusión. ¿Okay? El calor del cambio de fase para pasar de sólido a líquido, entonces es de fusión. Y ya no tenemos nada más. O sea, una vez que se derrite parte del hielo, el agua ya se queda en 0 grados. O sea, ya al final, que está todo en equilibrio, pues tenemos todo en 0 grados. O sea, aquí ya estamos considerando el agua que pasó de 28 grados a 0 grados. Aquí ya estamos considerando el hielo que pasó de menos 22 grados a 0 grados. Y aquí estamos considerando el cambio de fase del hielo que se derritió. Ya no tenemos más, esto es todo. Entonces la suma de esos tres pues, tiene que ser 0, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, si el punto de equilibrio fueran, no sé, digamos 5 grados centígrados, ¿habría que considerar también el calor del hielo de 0 a 5? Sí, pero en ese caso todo estaría metido aquí. O sea, lo llevas directo desde la temperatura que estaba al punto de fusión. O sea, sería de, por ejemplo, en ese calor, en el QH sería, el delta de T sería de 22, de menos 22 a 5 grados, ¿no? Así es. Y ya nada más se consideraría el calor de fusión, ya no habría que considerar otra cosa. Ya ¿Serían no, igual los mismos calores? así es, se quedarían los mismos, a menos que les dijeran que todavía cambia más la temperatura, ¿no? Como también habíamos visto, no recuerdo si en la tarea, pero por ejemplo, podemos llevar, después del cambio de fase, podemos todavía subir o bajar la temperatura. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si lo lleváramos hasta 100 grados, sería, el QH sería de menos 22 a 100, pero habría que considerar el cambio de el calor latente de vaporización, ¿no? Así Nada más. es. Así Ah, ok. es. Gracias. Entonces, siempre o sea, para que se acuerden, pues siempre los dividimos entre la temperatura a la que está para llegar al cambio de fase. Y luego de ahí, si sigue bajando, sigue aumentando, del cambio de fase a la siguiente temperatura y así cuantos tengan. ¿Sí? Bueno, aquí ya nada más nos quedamos una vez que estamos en 0 grados. Entonces el resto pues es nada más escribir estas cosas, ¿no? Entonces el primero va a ser el calor específico del agua. O sea, acuérdense que todo esto lo tuvimos por sus calores específicos, con la definición de calor específico, o por el calor latente en el caso de los cambios de fase. Entonces aquí nos queda la capacidad calorífica del agua, perdón, el calor específico del agua, la masa del agua y el cambio en la temperatura. La temperatura final, que es la de equilibrio, esa es común para todos, porque ya estamos en equilibrio. Pero cada uno pues, tiene una temperatura inicial
en general. Entonces, para la inicial, pues sí especificamos que es la del agua. ¿Sí? Esta pues es ya la temperatura final de equilibrio, que en este caso pues ya sabemos que son los 0 grados. Luego, este va para el agua, luego el del hielo, su calor específico por la masa del hielo. La temperatura final menos la temperatura inicial del hielo. Y luego el calor de fusión. Acuérdense que aquí nada más es la masa multiplicada por calor del cambio de fase. Que en este caso, como es de fusión, pasamos de sólido a líquido. Hay que meterle energía y es positivo, entonces. Entonces ponemos la masa. Y aquí entonces es donde tenemos que tener cuidado. Si suponemos que todo el hielo se derrite, entonces habría que poner aquí la misma masa que pusimos acá. Pero ya sabemos que no se derrite todo el hielo, entonces esta masa pues no es la misma que esta. De hecho, esta es la que necesitamos conocer. Esta es la que vamos a despejar. Entonces, vamos a ponerle una masa X, que es la que no sabemos. Es la masa del hielo que se derrite, multiplicado por el calor de fusión en este caso. Digo porque pasamos de sólido a líquido. Si fuéramos de líquido a sólido, sería el mismo valor, acuérdense, pero le ponemos un menos. Bueno, en el caso de los otros, el signo nos los da directamente la diferencia de temperaturas. O sea, aquí no hay que preocuparnos. Así como está este, pues este debe quedar negativo porque el agua perdió energía y este queda positivo. Bueno. Y todo esto está igualado a 0. Entonces, podríamos sustituir desde aquí los datos, pues siempre conviene primero despejar y hasta el final sustituyen los datos numéricos. Simplemente para minimizar la posibilidad de error, ¿no? Esto es lo que queremos, entonces simplemente pasamos estos dos términos del otro lado, cambiándoles de signo y dividimos entre el calor de fusión. Y ya está, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Menos el del hielo. Y todo está dividido entre el calor de fusión. Y ahora sí podemos sustituir los datos, ¿no? Algunas veces, en algunos textos, pues aquí este signo menos lo meten acá y le dan vuelta a las temperaturas. Lo mismo acá. Y le dan vuelta a las temperaturas y ya los ponen positivos. Obviamente es perfectamente válido. Pero para que no se confunda, pues yo les aconsejaría que lo dejaran así tal cual y ya nada más sustituyen los datos. Les da el signo correcto si todo está bien escrito desde acá, ¿no? Y bien despejado. Bueno, entonces ya nos hay que sustituir aquí. Y acordarse de los calores específicos que tienen ahí en la tablita esa que venía en el libro. El del agua es 4190, ¿no? Creo que ese es Sí. el más fácil de recordar. El que más se utiliza. Este es 4190 y nada más acuérdense que esto está entonces en joules sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Okay? Nada más acuérdense que aquí podemos sustituir kelvins y centígrados porque son
vienen de la definición de diferencias de temperatura. Y lo único que hay que tener cuidado es en ver si los datos los tenemos en gramos, entonces podríamos cambiar todo esto a gramos, o es más sencillo pasar las masas que tengamos a kilogramos y ya utilizar directo este valor. Aquí ya lo tenemos en kilogramo. La masa del agua era que 1.5, ¿no? La diferencia de temperaturas, entonces acabamos en 0 grados y el agua estaba inicialmente en 28, ¿no? Se lo había dicho, sí, 28. Bueno, eso ya está. Luego el hielo. El calor específico del hielo es más o menos la mitad del agua líquida, creo que eran 2100. Lo checamos. Kilogramo por grado centígrado. La masa del hielo aquí sí ocupamos todo, porque esta es simplemente la que teníamos, el calor que necesitamos para llevarlo, como les decía, de los menos 22 grados centígrados a 0 grados centígrados. Eso le pasa a todo el hielo para que se empiece a fundir. La masa que teníamos del hielo era 0.6 kilogramos y como siempre aquí ya no tengo espacio, lo pongo acá abajo. La temperatura final aquí, esta también es 0 grados porque es cuando empieza el cambio de fase, el punto de fusión. Menos la temperatura inicial del hielo, que era de menos 22 grados centígrados. Con este menos que viene de la diferencia de temperaturas, entonces nos queda más. Entonces tengan cuidado ahí también con eso. Siempre tienen aquí un menos de la diferencia de temperaturas. Si la temperatura inicial era negativa, pues entonces acá les va a quedar positivo. Y todo esto dividido entre el calor de fusión para el agua. Y ese ya no me acuerdo cuánto era, 334. 334,000. Sí, ¿no? 334,000 joules sobre kilogramo. Bueno, si nada más tienen que hacer toda esa operación, que luego son algo latosas, pero ya es directo de aquí, ¿no? Fíjense, pues aquí nos queda negativo por con este menos queda positivo. Este sí quedó negativo. Y dividido entre esto. Te da 0.36 kilogramos. Ok, ahorita lo checamos. Bueno, entonces esto pues es la masa que se derritió porque estamos despejando esta de aquí que está en el cambio de fase. Pero nos están pidiendo la masa del hielo que queda. Y ya simplemente lo restamos, ¿no? O sea, empezamos con 0.6 kilogramos. Menos estos 0.36 kilogramos que se derritieron. ¿Cuánto queda ahí?
0.24 kilogramos. 0.24. Bueno, coincide con lo que tenemos ahí de la respuesta. No, bueno, No, 0.16. Bueno, es que a mí en el resultado de el primero, el de MX, me salió 0.44. A mí también me salió 0.44. Ok, entonces nada más es cuestión de checar aquí este cálculo, ¿no? Luego en la calculadora pues lo metemos mal aquí, todo esto. Entonces vamos a suponer que, ¿cuánto les dio aquí? 0.44. Sí. Ok. Entonces acá le ponemos 0.44. Y entonces ya queda, ¿no? Punto 10. Entonces, este debe de estar bien, este valor. Ya nos hace aquí que efectivamente todo esto nos dé 0.44. Bueno, ya está este, entonces, en todos estos ejercicios de calorimetría, pues la idea siempre es la misma, partir de escribir todos los cambios de energía que intervienen, todos los calores, lo suman, lo igualan a 0, y ya de ahí despejamos lo que necesitemos. ¿Sí? Profe, una duda. Bueno, Ujú. yo lo hice de otra manera y sí me dio, pero no sé si fue como por suerte. O sea, en la ecuación de arriba, M, en vez de despejarla, la consideré como si fuera 0.6 y luego sumo todas las energías. Ujú. Ya, bueno, el calor que me da, vuelvo a despejar la fórmula de Q igual a MLF Ujú. y despejo la masa y divido, bueno, 52.800, que es la suma de los calores, entre el valor de la fusión y sí me da 0.16, o sea, pero ¿está bien o fue como...? Sí, está bien. También Ah, es otra forma de hacerlo, ¿no? A final de cuentas, lo que estás haciendo es calcular la energía necesaria para que se derrita todo el hielo, ¿no? Luego, de esa, pues la divides entre esta y ves cuánto te queda. Y ya de ahí, todo esto lo dividiste entre ¿no? ajá. Sí. Ya. Va. Sí, o sea, lo que estás haciendo es calcular la energía necesaria para que se derrita todo el hielo. Al dividirlo entre esto, entonces te queda justo la energía necesaria para que te quede esto de aquí, ¿no? Sí, equivalente. Entonces está bien. También se Yo puede hacer así. tengo una pregunta. Si el Sí. hielo se hubiera derretido por completo, nada más tendríamos 2 calores, o igual se usarían los 3. No igual los tres porque tienes que considerar el cambio de fase. Y lo único que cambia es que aquí está masa, entonces ahora sí pones la misma que tenías del hielo. Esta de aquí. Ujú. Si ponemos aquí la misma masa, entonces estamos considerando que todo el hielo se derritió. Lo único que en ese caso, pues la temperatura final no podría ser de 0 grados. Tendría que ser un poquito más alta, ¿no? Bueno. Ok. ¿Alguna otra duda de este? Pues vamos al siguiente. El 5, creo que también es de colorimetría. ¿Cuánto calor se necesita para convertir 1 kilogramo de hielo a 0 grados en vapor a 100 grados? Ok. Es más sencillo. Aquí en realidad nada más necesitamos sumar todos los calores, la energía necesaria para que pase esto. O sea, aquí no vamos a igualar a 0, sino
más bien aquí los sumando. De hecho, creo que se los puse también uno así parecido en la tarea. Aquí lo puse así porque quería ver nada más, compararlo con las calorías. O sea, aquí la respuesta está en calorías. Entonces, nada más quería ver eso. Entonces, fíjense, tenemos 1 kilogramo de hielo a 0 grados centígrados y lo vamos a pasar a vapor a 100 grados centígrados. Entonces, simplemente, igual podemos escribir la suma de los calores. Ahora no lo igualamos a 0, simplemente los vamos a sumar porque queremos ver cuánto es toda esa energía, así como Andrea hizo el pasado. A final de cuentas es algo para lo queremos ver toda la energía necesaria para que pase eso. Entonces sería simplemente una parte. Empezamos que en 0 grados, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para llevarlo? Tenemos hielo, que está sólido. Entonces primero lo tenemos que derretir. Entonces una parte tiene que ver con... La primera parte tendría que ver con el calor de fusión otra vez. Ya estamos en el punto de fusión, que son los 0 grados. Entonces simplemente ponemos el término de el cambio de fase. Y aquí sí es toda la masa, ¿no? O sea, queremos ver toda la energía necesaria para que pase eso. Entonces, con este término obtenemos la energía necesaria para que se derrita todo el hielo. Tenemos agua líquida ahora, ¿no? A 0 grados porque la temperatura del cambio de fase. Tenemos agua a 0 grados y esa agua hay que llevarla a 100 grados centígrados, al siguiente punto de cambio de fase, que va a ser el punto de ebullición. Entonces aquí hay que poner otro término así de este tipo de la misma masa, el calor específico del agua, y ahora la llevamos no voy a ponerlo así, de todas formas, temperatura final menos temperatura inicial. Aquí la temperatura inicial son los 0 grados, que es donde se dio el cambio de fase, y la temperatura final va a ser la temperatura del siguiente cambio de fase, que son los 100 grados centígrados. Entonces, todo esto nos da la energía para llevar el agua líquida de 0 a 100 grados centígrados. Y ya que estamos en 100 grados centígrados, entonces comienza el segundo cambio de fase, que ahora va a ser un cambio de líquido a gas, o sea, vamos a tener una vaporización. Ponemos el tercero, que sería así. Y eso es todo. O sea, esta es la energía total para que pase eso, ¿no? Aquí no hay necesidad de igualarlo a 0 porque no queremos despejar nada. Simplemente queremos ver cuál es la energía total para que suceda eso. Y ya nada más hay que estudiar. La masa pues es la misma. La podemos factorizar de una vez. Teníamos 1 kilogramo, ¿no? Entonces, de hecho, no afecta para la operación. Luego estamos el calor de fusión del agua, que lo acabamos de usar. Y ya se me olvidó cuál era. Era de 334, ¿no? Por 10 a la 3 joules entre kilogramo más el calor específico del agua líquida, que son los 4190. Por grado centígrado por el cambio en la temperatura. De 0 a 100 grados, nos quedan a 100. Más el calor de vaporización del agua. Y ese sí no me acuerdo cuánto es. Déjenme ver en la tabla.
Ese es 2256 por 10 a la 3. Ok. Revísenlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es ese. Ok. Entonces vamos a ponerlo así de una vez. Y ya no, ya multipliqué la masa. Aquí. Todo está multiplicado por la masa. Nos hay que sumar estos términos. Este más 4190 por 100. Más todo esto. Multiplicado por 1, pues es lo mismo. Y entonces nos chequen ahí cuánto les da. A mí me dio 3.009.000. Ok. ¿Qué nos queda? Bueno, aquí no le puse las unidades. Así, joules. Joules, ¿no? Este de acá también es joules en kilogramo. Entonces nos quedan joules únicamente. Bueno, y aquí entonces nada más quería que lo comparáramos con las calorías. Esto creo que no se los había dicho, pero si le llevan esta parte del capítulo del libro de Young, viene una parte donde ponen unas paletas dentro de un recipiente con agua y lo jalan mediante un sistema de poleas. Simplemente ven cuánto trabajo hace ese sistema de poleas, cuánto trabajo es necesario para que las paletas que están agitando el agua eleven la temperatura del agua en 1 grado. ¿Okay? Ese experimento pues lo hizo Jules hace 2 siglos, 3 siglos, no sé. Y a veces se le conoce como el equivalente mecánico del calor. En realidad pues es energía a final de cuentas, ¿no? Y a esa unidad se le llama la caloría. Entonces si comparamos eso, o sea, el trabajo necesario para elevar la temperatura del agua en 1 grado mediante ese sistema de poleas, Jules lo hizo con, en vez de pesas, creo que utilizó caballos para jalar la polea y demás, pero bueno, no importa. El chiste es que tenemos esta equivalencia de una caloría es igual a 4.186 joules. Esto, como les digo, a veces le llaman el equivalente mecánico del calor o algo así. Al final de cuentas es otra unidad, o sea, al final de cuentas estamos midiendo la energía en otra unidad, eso es todo. El calor, pues como ya sabemos, es energía, entonces lo estamos midiendo en otra unidad. Ahora, esta actualmente, así definimos la caloría, pero, por ejemplo, la información sobre calorías que encuentran en la información nutrimental de todos los productos, en realidad lo que están utilizando es una kilocaloría, y eso se abrevia así, con una C mayúscula. Una cal con la C mayúscula sería una kilocaloría, y entonces sería igual a 4186 joules. ¿Okay? Entonces, es otra unidad de energía, que es la que se utiliza en toda la información de los productos, ¿no? De la información nutrimental de los productos. Siempre que vean calorías, están hablando de esto, de una kilocaloría, que equivale a 4186 joules. Bueno, entonces simplemente esta energía que encontramos aquí para fundir nuestro kilogramo de hielo y luego evaporarlo todo, ¿cuánto sería en kilocalorías? Sí, serían a 719.85. Simplemente dividimos entre los 4186, ¿no?
Supongamos que una kilocaloría es igual a 4186. ¿Y te da qué? A mí me dio 719.85. Ok. La respuesta que tenemos ahí dice que es 720, ¿no? Está bien. Calorías. Kilocalorías. ¿Sí? Bueno. Entonces, la próxima vez que vayan a comer algo de una galleta o algo de esto que tiene información sobre las calorías, pues pueden hacer esta conversión simplemente para ver cuánta energía están adquiriendo en joules, ¿no? Bueno. Y después, por ejemplo, podrían calcular qué potencia necesitarían desarrollar para quemar toda esa energía, ¿no? Ok. Entonces, este ya está. ¿Es joules o kilojoules? Porque una caloría equivale a 4.186 joules, ¿no? Sí. Y kilojoule es igual a 4.186 kilojoules. Es igual. O sea, esta es la definición original. Una caloría 4.186 joules, pero esta no es la que se utiliza. O sea, toda la gente de nutrición y eso, la que utiliza es esta multiplicada por 1000. Y a eso le llamamos una kilocaloría. Entonces, esta relación simplemente la multiplicas por 1000. Pues acá te van a quedar 1000 calorías, que es una kilocaloría. Es igual a este multiplicado por 1000, pues recorres el punto 3 para acá. Te queda 4186. Entonces, es esto mismo de aquí. ¿Sí? Esto que está aquí abajo es lo mismo que está acá arriba, multiplicado por 1000 nada más. Y a esto, en vez de ponerle kilocalorías, le llaman calorías en la información de nutrición. Entonces, a veces es medio confuso, pero se están refiriendo a esto en realidad, a una kilocaloría. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, nada más por diversión pueden ver entonces cuál es su consumo de calorías diario en términos de joules. Ok. Vámonos al último. Que de hecho pues ya no lo vamos a hacer. Ahora ya se los dejo que lo hagan ustedes. Es igualito al que está en las soluciones de la tarea que les puse, ¿no? Este es de presiones parciales. En las presiones parciales, acuérdense que hay que sacar las fracciones molares o la presión total, dependiendo de los datos que tengan, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos metano y amoníaco otra vez, 1 gramo de cada uno. Para sacar las fracciones molares, pues necesitamos el número de moles totales. Si tenemos las masas, ocupan otra vez la masa molar y con eso les da el número de moles. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí para el metano, el número de moles del metano pues va a ser la masa que tenemos, que en este caso nada más 1 gramo, dividido entre la masa molar del metano. Ahorita checamos cuánto es, ¿no? Y lo mismo hacen para el amoníaco. Que también es 1 gramo, entonces a final de cuentas es simplemente el inverso de la masa molar. Okay, entonces en este caso, pues ya dice que tenemos una mezcla de estas dos cosas y tenemos el volumen
de la mezcla y la temperatura de la mezcla. O sea, este es el volumen total y la temperatura de todo el sistema. Aquí tendrían los números de moles de cada componente de la mezcla. Los suman, eso les da el número de moles totales. Más el del amoníaco. Como ya tienen el número de moles, volumen y temperatura, pues sacan la presión total de la mezcla, directamente de la ecuación del gas ideal. La presión total, pues es el número de moles totales, la constante, la temperatura entre el volumen. Todos son datos que ya tienen aquí. Ya tendrían la presión total. Y acuérdense que las presiones parciales son la fracción molar por la presión total. ¿Okay? Aquí ya, una vez que ya tienen el número de moles totales, pues las fracciones parciales, perdón, las fracciones molares, es simplemente el número de moles del metano, que es el que se obtiene de aquí, dividido entre el número total de moles. Entonces, sería así. Entre el número total. Y algo análogo para la fracción molar del amoníaco. Eso les daría las fracciones molares. Cada una de las fracciones parciales, pues va a ser entonces simplemente multiplicar la fracción molar por la presión total. ¿Sí? Y lo mismo para el amoníaco, ¿no? Aquí ponen la fracción molar del amoníaco por la presión total, nos da la presión parcial del amoníaco. Ustedes metan los números y vean cuánto les da, pero así se hace, ¿no? Eso es muy sencillo. Ok, entonces vamos a detenerlo aquí.